Timoteo Zambrano con nosotros. Nuestro Twitter, @Kikosis, Kikosis es KICOGB, G de gato y B de vaca. Así que manden sus comentarios para hacérselos llegar a Timoteo y discutirlos aquí con usted. ¿Qué es lo que me iba a decir la sorpresa? Bueno, o sea, no, hay un Ajá. caso, ¿no?, que existe actualmente, que vamos a tratar de resolverlo, porque no fue por una razón de premura, ¿no?, que lo liberaron, pero sigue técnicamente preso. ¿No puede salir del país o qué? No, él sale y todo, y está aquí en Venezuela, pero si tú vas al penal, él está registrado como que está en el penal. Es decir, eso no está resuelto. Lo que te quiero decir es que no podemos hacer liberaciones a troche y moche. O sea, yo entiendo que hay que hacerlas y trabajamos para eso. Son noches de trabajar con los listados, de tratar de resolver el asunto, pero no es un botón, pues, que tú aprietas y sale, ¿no? Sí, Timoteo, entonces, por cierto, hay que tener un poquitín te voy de a paciencia. pedir que en las gestiones, en todo esto que tienen que ver con libertad de presos, que el colega Jesús Medina, oye, que se haga todo lo posible, porque no solo es injusto su detención, sino además el gremio No, lo siente estamos haciendo que eso es y- una agresión a la libertad de expresión y al libre ejercicio profesional. Mira, ¿Está fíjate, Jesús Medina en la lista? Sí, Ok. fíjate, tenemos más o menos un criterio, ¿no?, en esta primera fase, porque no hay tantos presos como la gente cree. Aquí se habla que hay 500 presos. ¿Cuántos hay? Bueno, fíjate, perdón, aquí se hablaba que había 900 presos y no los hay. Entre los militares y los civiles hay más o menos eso, unos 400, ¿no?, entre militares y civiles. Un poquito más, quizás 420 por ahí. En el caso de los civiles, llega más o menos a 200, de los cuales hay muchos que tienen sentencia y eso hay que darle un tratamiento, ¿no? Y hay otro grupo que son sobre 70 más o menos, 80, que no tienen esa condición. Entonces, estamos trabajando sobre ese número para tratar de que sean liberados, y ya eso te coloca en la discusión y el debate en el otro plano, ver qué medidas de las que señala la Constitución se pueden aplicar para este grupo que quedaría, ¿no? Ajá, Rodríguez Torres el fin de semana lo mataron. Apareció en unos tweets que lo habían matado. Después resultó que tenía unos problemas de salud y fue trasladado al hospital militar, según tengo entendido. Rodríguez Torres, tengo también entendido que está junto a Requesén en la búsqueda de su libertad, que ustedes están peleando por Sí, que salga por la calle. ahí estamos ideando fórmulas. ¿Complejo el caso? Algo complejo, pero no se deja de trabajar. Es que no se deja de trabajar por todo, se está trabajando, por lo más complicado. Se está trabajando, pero bueno, estamos en eso, ¿no? Por eso, para nosotros, en este acuerdo, que fue lo primero que pusimos sobre la mesa, fue la liberación de los presos. Ahora, fíjate, el G4, aquí vino Alejandro Fischer y señaló que este era el mismo acuerdo de Dominicana, que se Sí, suscribió. bueno, es que el G4 no puede inventar nada. Nosotros tampoco podemos inventar nada. Aquí la diferencia, si se quiere, es que, para no hablar de Dominicana, sino hablar de Oslo, Oslo se fue a 59 puntos. Bueno, o sea, eso es, digamos, ingeniería de detalle. O sea, en esa fase eso no es lo que priva, ¿no? Tú tendrías que ir a unos temas generales y después lo vas desarrollando cada tema en mesa complementaria, etc. Pero era equivocada la metodología de que no se arregla nada hasta que todo esté Claro, arreglado. es que esa Sí. metodología no nos sirve a nosotros. Ellos ahora están hablando de un acuerdo integral y tal. Bueno, todos los acuerdos son integrales, no hay un acuerdo que no sea integral. Cuando tú dices, por ejemplo, en este acuerdo, que son acuerdos parciales, nosotros decimos, bueno, CNE, pero para que se produzca el CNE tienes que también tener otras decisiones, Sí. por otros acuerdos parciales. Pasar, por ejemplo, que se integren a la Asamblea Nacional el oficialismo, entre otras razones, por tener una mayoría calificada porque requiere los 2/3. Pero además porque es necesario que esto sea un acuerdo entre las dos partes, no puede ser de un solo lado, porque entonces no funciona. Hablando de eso, porque
se señala, bueno, en la elección del CNE, los grupos que firmaron el acuerdo de la Casa Mayor aspirarían a tener uno y el otro para el G4. Está muy adelantado, Kiko. Dicen Va muy las malas rápido, va muy lenguas, rápido. las lenguas. Ajá, pero ¿cómo va? Porque yo he oído que tú has dicho que la idea no es excluir el G4, aunque creo que en el G4 no te creen, porque hay mucha desconfianza. Pero ¿cuál es el sentido? Yo no les he hecho nunca nada que ellos puedan desconfiar. Ellos sí me hicieron cosas que yo tengo que desconfiar, pero sí es la idea incluirlo. Pero aún así tengo confianza y creo que ellos tienen que incorporarse, porque esto es un problema que tenemos que resolverlo entre todos. No se trata de resolverlo solo nosotros. Tenemos que resolverlo entre opositores y el oficialismo, porque no es posible un arreglo unilateral. Fíjate tú, en estos 9 meses, bueno, se planteó la vía más extrema que habíamos oído en Venezuela, que fue la invasión. Bueno, eso no ocurrió, la intervención no ocurrió. De alguna manera sí está ocurriendo desde otra perspectiva, que son las sanciones generalizadas, que es un desastre para tener un acuerdo, no es tan fácil. Sin embargo, nosotros estamos debatiendo con el oficialismo de la necesidad de tener un acuerdo, porque este país no puede amanecer sin un acuerdo, y más con todas las cosas que han ocurrido este año, que hay que ver esto da vértigo, cuando tú ves para atrás todo lo que ha pasado este año. No, y la tragedia de la gente. La tragedia de la gente, esa tragedia claro. de la xenofobia, de lo que pasa en Perú, en Bolivia, hoy que le echaron ácido a una gente, todas esas noticias tienen que ver, oye, con un drama que no puede ser ajeno. No puede ¿Cómo ser es ajeno posible el que país, teniendo claro, un país como este, la gente esté pasando penurias afuera? Bueno, fíjate, porque no se ponen de acuerdo. Bueno, fíjate tú que nosotros cambiemos cuando insurge con la ruta de los acuerdos parciales, que lo empezamos a través del mes de enero, a finales de enero de este año, sin saber que estaba ocurriendo lo de Oslo. Nosotros lo que planteamos es que no nos fuese a pasar lo que nos pasó en República Dominicana, efectivamente, que era la misma metodología, que era necesario, por la urgencia social, era necesario tener unos acuerdos rápidos, logros, paso a paso, no importa, que era el tema referido para la gente que nosotros nos planteamos, el canje de petróleo por alimentos, medicina, y sobre todo también tiene que ver con servicios, o sea, rescate de toda la red eléctrica, el tema de agua y de gas. Claro. Ahora, eso requiere de una urgencia. Y luego lo otro era el conflicto político, que ¿cómo visualizamos nosotros una solución de avanzada a la crisis política? Bueno, son unas elecciones y para eso necesitas tener un CNE. No planteándole a ese acuerdo parcial un apellido de elecciones presidenciales. No. Tenemos que rescatar el primer paso institución, entonces el CNE. Ahora, dice el oficialismo que Dominicana se cayó porque Tyson llamó a Borges y le dijo, no firmes eso. ¿Eso es verdad o eso es mentira, Timoteo? Bueno, están vivos, entonces medio. Están vivos. Ahí llamaron varios, ¿viste? Llamaron varios. Cuando se conozca esa lista. Sí, porque la gente cree, fíjate, que una cosa que yo digo, hablando con el oficialismo, con ellos, que ellos dicen, bueno, pero es que a Chávez le tiraron un golpe, la Plaza Altamira, los paros, luego a Maduro no lo reconocieron, la salida 1, 2, 3, ahora esto. Pero te lo voy a poner de esta manera. El 2 de diciembre del 2017 teníamos un preacuerdo. Es decir, teníamos realmente un acuerdo. Ese acuerdo fue el que manejaron el presidente dominicana, el canciller dominicano, el presidente Zapatero y los cancilleres. Eso ya era un acuerdo. Donde, por cierto, el primer punto que se aceptó fue el tema de exigir el levantamiento de las sanciones. Ok. Fíjate tú, 2 de diciembre del 2017. No era un acuerdo porque teníamos todavía unos problemitas. Por ejemplo, teníamos el problema de fijar la fecha de las elecciones del 2018. Nosotros propusimos, habíamos propuesto primero diciembre, después septiembre, después julio. Bueno, hubo un partido que nuestro, de la oposición, que propuso enero. O sea, absolutamente absurdo, ¿no? Eso siguió avanzando y se trancó cuando llegamos a mayo. Ahí se trancó. Pero era posible haber alcanzado por lo menos finales de junio, primera semana de julio. Yo creo que ahí podíamos haber tenido un acuerdo. Ese era realmente lo que trancó ese juego. Pero ahí vinieron todas esas llamadas, vinieron una serie de cosas porque era inminente un acuerdo en el mes de enero, obviamente. Nosotros lo que decíamos lo siguiente era, una parte, decíamos, es necesario
a la elección presidencial del año que viene, llegar con un acuerdo. Eso nos iba a permitir, efectivamente, como están las cifras, si tú ves los resultados del 20 de mayo, más allá del tema de la abstención y todo eso, para no entrar en ese debate, que es un debate muy rico, pero ya lo hemos debatido tanto, pero cuando tú ves las cifras, evidentemente, si hubiésemos llegado con un acuerdo y hubiésemos evitado esa campaña feroz que hubo contra esa elección, contra la participación de Henry Falcón, aunque para mí también era necesario haber hecho unas primarias y no se hizo, porque no quisieron un grupo de partidos, hubiésemos ganado las elecciones, Kiko. Es que la hubiésemos ganado. Si yo tuviera ruedas fuera bicicleta, sí, no ocurrió. Pero bueno, pero es que... Pero no hay problema de voluntad política. Es que no podemos despachar nada más el tema de la abstención. Ahí había una agenda oculta, que es la que yo siempre que se desarrolló. Que se desarrolló, claro. Y que fíjate tú que ahora coincide con todo esto que está pasando este año, ¿no? Bueno, vamos a ir al corte, Timoteo, y cuando regresemos, ¿tú estás de acuerdo con las elecciones parlamentarias? Porque el gobierno insiste, vamos, pero elecciones parlamentarias. Cuando regresemos, para que me conteste la pregunta, Kikosi, siga con nosotros.